Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con rectificador de media onda. ¿Qué es rectificar? En electrónica se le llama rectificar al proceso de convertir una señal alterna a directa. En la imagen podemos ver un rectificador de media onda. En este podemos notar la entrada, que es una señal senoidal. Esta va a un diodo conectado en serie con la resistencia de carga y podemos identificar ahí el voltaje de salida, que es el que está en la resistencia de carga, llamada RL, L de load en inglés. Debido a que el diodo solo conduce cuando el voltaje en el ánodo es mayor que el voltaje en el cátodo, este solo conduce en el semiciclo positivo. Entonces en la salida lo que se obtiene es solo pulsos positivos de la señal que entró. Entró una señal senoidal o una función senoidal como la que vemos a la izquierda y salió una señal como la que vemos a la derecha. Obviamente debemos considerar que el diodo tiene una caída de tensión, que generalmente para el silicio es 0.7 voltios. Por lo tanto, si consideramos esto, entonces en la salida el voltaje máximo será el voltaje pico menos el voltaje del diodo. Y 0 en el caso de el semiciclo negativo. En un rectificador de media onda entra una señal senoidal y salen solo los pulsos positivos de la señal, considerando, claro, la caída de tensión del diodo. Si la señal de entrada tiene un voltaje pico, la señal de salida tendrá un valor máximo de voltaje pico menos el voltaje del diodo, que en el silicio es 0.7, el voltaje del diodo, ¿no? Entonces sería BP menos 0.7. Si nosotros desarrollamos a través de la serie de Fourier esta función, obtendremos lo siguiente: una constante más una serie de factores cosenos que tienen coeficientes que se van atenuando. Matemáticamente la componente DC de esta función es la constante de la serie de Fourier, o sea, voltaje DC sería voltaje pico entre pi. Pero debemos tener cuidado, ya que esta solo se aplica en ciertas circunstancias. Cuando nosotros agregamos un capacitor en paralelo con la resistencia, ya no podemos aplicar esta, ya que se convierte en un detector de cresta. Detector de cresta. Si nosotros al circuito anterior le agregamos un capacitor en paralelo con la resistencia de carga, el circuito se convierte en un detector de cresta. Analicemos el detector de cresta gráficamente. Vemos acá ciertos tiempos, T1 y T2. Entre estos dos tiempos, el diodo no conduce, ya que el voltaje en el cátodo es menor que el voltaje en el ánodo. Lo que ocurre es la descarga del capacitor. Entonces, acá se descarga el capacitor en toda esta región. Sin embargo, en este otro momento, entre T2 y T3, el diodo sí conduce. Entonces, el capacitor se vuelve a cargar, ya que el diodo está en cortocircuito, se comporta como digamos un conductor si no consideramos la caída de tensión, claro. Y eso va a estar ocurriendo repetitivamente, formándose esto de acá que se conoce como voltaje de rizado pico a pico. ¿Cómo encontramos ese voltaje rizado? Ese voltaje rizado es aproximadamente el voltaje pico, esto es voltaje pico, ¿no? El libro donde tomé como fuente pone VIM, que es el mismo voltaje pico, entre la frecuencia de la señal que entra al detector de cresta, multiplicada por la resistencia en el denominador por la capacitancia. Entonces nosotros vemos que si la capacitancia tiende a infinito, el voltaje de rizado tiende a cero, ¿no? Tenderá a cero. Igual, si la resistencia tiende a infinito, por otro lado también el voltaje de rizado tenderá a cero. Por otro lado, el voltaje DC de salida de este rectificador será el voltaje pico, menos la mitad del voltaje rizado pico-pico, que es esto que está aquí, ¿no? Y así nosotros podemos determinar la componente DC o el voltaje DC ya de salida del detector de cresta. Ejemplo, determinar el voltaje de salida del siguiente circuito. Tenemos un transformador
cuya entrada pues vemos que se le inyecta una señal de 117 voltios eficaces, 60 Hz, y sale una señal atenuada 14 veces, y entra un diodo rectificador 1N4148 para luego ir a una resistencia de 1K, que sería nuestra resistencia de carga, que va en paralelo con un capacitor de 100 micros. Y me piden pues encontrar el voltaje de salida, que ahí está denominado como VO. Lo primero que hacemos es encontrar el voltaje AC de salida o del secundario del transformador, que en este caso es eficaz, que sería el voltaje primario, que en este caso también es eficaz, entre A. A es la relación de transformación, que en este caso es 14, entonces sería 117 entre 14, lo cual nos da 8.36 voltios eficaces. El voltaje pico de una señal senoidal es raíz cuadrada de 2 del voltaje eficaz, por lo tanto encontramos el voltaje pico. El voltaje pico sería 11.82 voltios pico. Para ser más exactos, restaremos la caída de tensión del diodo, que es 0.7 para el silicio. Entonces nos quedará que el voltaje pico, ya restando la caída de tensión del diodo, es 11.12 voltios. Encontramos el valor del voltaje de rizado pico a pico, que será 1.85 voltios aplicando la fórmula que ya vimos. Y encontramos el voltaje DC o CC. DC y CC es lo mismo. DC es direct current, CC es corriente continua en español. Entonces será voltaje pico menos la mitad del voltaje rizado pico a pico. Entonces esto nos da 10.12 voltios, ¿no? DC. Entonces yo debo esperar tener ese voltaje DC en la carga, en la resistencia RL en este caso, ¿no? Que es de 1 kilo ohm. Procedo a hacer la simulación en este caso en el software Multisim 2014. Bueno, ven aquí todos los elementos: la resistencia de carga de 1 kilo ohm, el capacitor de 100 micros, un diodo 1N4148, un transformador de relación 14:1 y 117 voltios eficaces de entrada. Veamos cómo se comporta el voltaje de salida, qué tan lejos está de lo que calculamos. Podemos ver de que anda alrededor de los 10 voltios y se puede ver el voltaje de rizado encima, ¿no? Vamos a cambiar aquí. Ahí se puede ver el voltaje de rizado. Ok. Igual si yo quisiera solo ver el voltaje rizado, lo que hago es que aquí en este botón donde dice DC me paso a AC solo para ver la componente AC y disminuyo el voltaje, ¿no? Y vemos que tiene más o menos 2 voltios pico pico, ¿no? Más o menos, ya que cada cuadrito vale 1 voltio, ¿no? El voltaje rizado. Si vuelvo a DC, pues aquí se ven las dos componentes, o sea, en DC en un osciloscopio se ven las dos componentes, la AC y la DC, ahí podemos ver los 10 voltios. Ahora, ¿qué pasa si pusiéramos un multímetro? En DC nos da 10.34 voltios aproximadamente, que está un poco, digamos, hay un error con respecto a nuestro cálculo, pero tampoco es tan grande, ¿no? Es bastante acertado, digamos. Esta entonces sería nuestra simulación. Prueba real. Bien, ya en la realidad utilizaré un transformador, así como el que podemos ver en la imagen. Este está montado sobre una tabla y tiene bornes, ¿no? Para hacer experimentos. Podemos ver que solo voy a utilizar uno de los embobinados secundarios, o sea, solo voy a utilizar la derivación esta, y esta sería mi entrada. Si tomo este como primario y este como secundario, básicamente esta va a ser la relación de transformación. Después de hacer algunas mediciones pude determinar la relación del transformador, ¿no? Si solo tomamos ese embobinado como secundario, este no lo vamos a utilizar. Y montamos el circuito en una protoboard. Aquí podemos ver el diodo, podemos ver la resistencia. Este es el BL4148, este diodo, ¿no? Que es el mismo 1N4148, o sea, va a dar los mismos resultados. Igual nosotros podemos ver acá el capacitor. Este es un capacitor de 100 microfaradios, tal como el circuito descrito, ¿no? Y podemos ver las entradas AC aquí, ¿verdad? Y podemos ver las salidas DC, que serían estas dos, ¿no?
Esta sería nuestra salida de DC. Este sería el positivo y este sería el negativo, ¿no? De C. Y procedemos a hacer el experimento. Bien, acá podemos ver pues el experimento hecho ya en la realidad. Acá tenemos un transformador, claro, puesto en una tablita aquí, y vamos a conectarlo. Ahí podemos ver el voltaje rizado. Miren, vamos a medir primero el voltaje entrada, ¿no? El voltaje entrada, que sería de acá, voltaje AC, 114.2. 114.2. Vamos a medir el voltaje de salida. El voltaje de salida que es 8.34. 8.34 voltios. 8.34 voltios. Y ahí podemos ver en el osciloscopio pues, el voltaje rizado. Si yo, por ejemplo, aquí le doy AC y le cambio pueden ver el voltaje rizado. Voy a volver a poner aquí. Tenemos 10 voltios, ¿okay? Con un voltaje rizado, ¿no? Más o menos. Si nosotros queremos ver el voltaje de salida, entonces el multímetro lo cambio a DC. Vamos a medir DC. Recordemos que este mide voltaje eficaz. Y voy a medir el voltaje en la resistencia. 10.05 más o menos. 10.05 voltios DC. DC, ¿ok? Y veamos qué pasa en el osciloscopio si quito el capacitor. ¿Ves? Si quito el capacitor tenemos la media onda, porque yo quité el capacitor de 100 microfarads y digamos que voy a poner un capacitor de 10 microfarads. Entonces veamos qué pasa. ¿Qué pasa si con un capacitor de 10 microfarads en lugar del de... Miren, pueden ver de que el rizado es demasiado grande, no sería funcional. Yo quito este capacitor, pueden ver, y vuelvo a poner este, y van a ver que realmente ahí está el voltaje, que sí es, por lo que vimos, 10 voltios, ¿no? Más o menos 10 voltios, con un ligero error con respecto a nuestros cálculos, porque vieron que el voltaje aquí está variando, ¿no? Bien, esto es referente. Gracias por su atención.